Bueno, muy buenos días. Es un jueves y nos encontramos ya 10 de la mañana con nuestro programa Mundo Laboral MX, un espacio que nos concede IMEFI TV para poder discutir, ampliar, informarnos sobre el amplio mundo del derecho laboral. Que déjenme decirles que no todo es cumplimiento, no todo es litigio, no todo es subcontratación, no todo son todos esos problemas que nos están afectando de alguna manera dentro del amplio mundo del derecho laboral. Nuestro enfoque también habla de buscar las mejores condiciones que permitan no nada más a las empresas, entendiendo las comunidades generadoras, productivas, sino también hablando de esta escala, donde podemos ubicar micro, pequeña, mediana empresa y obviamente las grandes. Y en este caso ha surgido el punto de, si estamos hablando de cumplimiento normativo, pues obviamente estamos hablando de integridad de las empresas. Y esto nos lleva necesariamente a entender lo que hemos visto por ahí en algunos productos que hemos comprado, en los comerciales que estamos viendo en televisión, en los anuncios espectaculares, un distintivo, ESR, Empresa Socialmente Responsable. Y obviamente nos surge la pregunta de qué será esto, cómo se come, cómo nos puede servir de alguna manera para tener mejores reputaciones por lo que hacen nuestras empresas o eventualmente las necesidades de acompañarnos, asesorarnos o asociarnos con todos aquellos que eventualmente tienen valores similares a los nuestros. Para poder hablar del tema tenemos a un experto que más allá de lo académico es un gran amigo. Tenemos con nosotros al doctor Humberto Muñoz Grande. Él está colaborando en estos momentos con la Universidad de Anáhuac, donde se desarrolla como coordinador del doctorado en Innovación en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Cabe señalar que las líneas de investigación que desarrolla el doctor Muñoz son básicamente las relaciones gubernamentales y la sociedad civil, la participación ciudadana, así como la responsabilidad social y evaluación de política pública. Bienvenido, doctor. Es un placer. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Polo. Es un placer estar aquí contigo y en tu programa y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Pues, doctor, fíjate que surge esta inquietud, porque estamos hablando de cumplimiento normativo y obviamente surge la parte de subcontratación que nos lleva a entender que debe resolverse una situación específica con las empresas. Debemos de evitarnos ya esas simulaciones de que mis trabajadores no son mis trabajadores, sino son de un outsourcing. Claro. Nos lleva obviamente a hablar de ética empresarial. Ya tenemos que hablar de acoso, prevenir conductas que no son adecuadas al interior de las empresas. Pero dentro de este grupo surge la parte de estas empresas socialmente responsables. Ahora, pensar que la empresa solamente va a generar utilidades es una falacia. Las empresas tienen impacto, tanto al interior, a su propia gente, como fuera. Y esa es la parte donde nos interesa, porque para poder entender el concepto, la primera pregunta obviamente es, ¿qué es la responsabilidad social? Claro, pues mira, ahí hay varios ángulos desde donde analizarlo y déjame empezar por la pregunta contraria, ¿qué no es la responsabilidad social? Y lo que no es la responsabilidad social es plantar arbolitos, por ejemplo, ¿no? Aunque plantar arbolitos está bien, pero si tu negocio no está alrededor de esos temas de que tengan que ver con el uso, la transformación de la madera, todo esto, pues la verdad es que tiene poco sentido, aunque está bien que lo hagas. Tampoco es dar dinero a una organización de la sociedad civil para un asilo, aunque hacerlo está maravilloso. Pero eso no define la responsabilidad social. Eso será filantropía, hay otros conceptos asociados, pero lo que sí es la responsabilidad social es un compromiso ético de la empresa. El compromiso con la responsabilidad social es un compromiso con la ética. No es un compromiso solo con la ley, ¿no? La ley se cumple, o sea, pues, la ley se cumple, eso no hay discusión. Y entonces la ley es el piso de la responsabilidad social, pero la ética, y entendido la ética como ¿qué puedo hacer más desde esta parte voluntaria, desde la libertad de hacer, como diría Amartya Sen, ¿no? La libertad que tengo de hacer más por mis trabajadores, de hacer más por el medio ambiente? Y ese es el centro
de análisis y de debate de la responsabilidad social. ¿Qué más puedo hacer? Y ahí pues tienes ya muchísimas cosas. Yo te diría, podemos también analizar a la responsabilidad social desde sus impactos, esto que tú decías. Y hay 2 impactos básicos. Sí generar riqueza, sí distribuir riqueza, eso no está en cuestión, eso no lo cuestiona la responsabilidad social, lo que cuestiona es lo que acabas de decir, los impactos que genera. Es decir, sí generar riqueza, sí distribuir riqueza, pero no a costa de los derechos humanos, no a costa del medio ambiente. Y esas son las fricciones que te mete, ¿no? Claro. Imagínate una empresa, piensa en la minera, pues nadie está pidiendo que las mineras desaparezcan. Lo que se está pidiendo es que hayan condiciones y respeto a los derechos humanos y que haya el menor impacto ambiental posible. Y de repente también pensamos que la responsabilidad social es para empresas grandotas, y tampoco, ¿no? Pues la ética no tiene tamaños, pues. Exacto. O sea, en ese sentido aplica a todas las unidades de negocio, ¿no? Claro, y aquí la pregunta, y nos señalas muy bien, no hay dimensiones con relación a las empresas. El boom que nos ha dado precisamente la pandemia ha obligado al cierre de empresas, pero también al surgimiento de otras empresas. Lo que hemos visto, y sobre todo en otros programas que tuvimos, ha sido el impacto de estas empresas de mensajería para poder comercializar sus productos. Pero aquí la pregunta que surge es, bueno, si entonces le estás colocando al gerente o al dueño de una empresa que no está peleado el ayudar, pero no debemos pensar en filantropía ni en asistencialismo, por lo que entiendo de este lado, o nada más ser una empresa ecológica. Debemos ser una empresa consciente, entonces, de mi impacto. Las pequeñas empresas creo que tienen grandes ventajas en ese sentido, porque tienen inmediatez en su entorno. Quisiera preguntarte aquí, doctor, ¿es rentable ser socialmente responsable? Sí, fíjate que es bien interesante. Primero déjame acotar un poco el espectro de la acción de responsabilidad social en la empresa. Yo decía, no se trata de ir a donar dinero a una organización que está a 200 kilómetros de donde yo estoy, ni se trata de ir a plantar arbolitos a 400 kilómetros de donde yo estoy. Tiene que ver primero con un análisis de la empresa sobre su cadena de suministro, ahora también su cadena de valor, desde luego, es decir, los clientes, los colaboradores, los distribuidores, los proveedores, toda esa cadena, ahí es donde se hace la responsabilidad social, no 400 kilómetros, es justo en esa. Entonces, el punto de análisis es, ¿yo qué hago? ¿Cuál es mi cadena de suministro? ¿Quiénes son mis grupos de interés, los actores de esa cadena de suministro? ¿Y cómo puedo mejorar esa cadena en la disminución de los impactos ambientales, en cuidar que no se vulneren los derechos humanos de los trabajadores, no solo los míos, tú bien lo decías en el tema de contratación, sino de mi cadena de suministro? Y ese es el eje a partir del cual se aterriza la responsabilidad social. Y lo que se ha visto es que cuando tú metes mejoras en ese proceso de la cadena de suministro, empiezan a aparecer otras rentabilidades. Y aquí es un tema interesantísimo, porque cuando hablamos de rentabilidad en responsabilidad social, el concepto se amplía. Generalmente hablamos de rentabilidad y lo asociamos con el ángulo financiero, y desde luego que sigue siendo, y eso es lo más importante. En la pirámide de Carroll dice que la primera responsabilidad de la empresa es económica. Si no, se muere, y si no, pues ya no hay nada, ¿no? En ese sentido, esa es su primera responsabilidad, y lo que habría que ver es toda esta cadena de valor, ¿no? Entonces, bueno, pues el concepto de rentabilidad se amplía, porque tú puedes tener rentabilidad financiera con una rentabilidad social. ¿Qué significa eso? Una rentabilidad en donde también los beneficios de una mejor calidad del trabajo se trasladen no solo al trabajador, sino también a los demás, a su familia, a los beneficios indirectos, etcétera, etcétera. Entonces es un redimensionamiento de la rentabilidad. Hay también rentabilidades ambientales, ¿no? O sea, cómo pensar en rentabilidad desde un concepto mucho más amplio, no solamente el financiero. Y eso es donde entra lo interesante de la responsabilidad social, porque a diferencia de lo que hay en el imaginario, que de repente cuando uno pregunta qué se entiende por
responsabilidad social, de repente por ahí aparecen, pues son unos hippies que andan ahí abrazando árboles, o son unos soñadores, o son unos que quieren ver el mundo muy bonito. Pues justamente es todo lo contrario. Lo que hace la responsabilidad social es analizar las fricciones y las tensiones entre el capital económico, el capital social y el capital natural. Cuando tú pones y te preguntas como empresario, los empresarios que te escuchan, ¿cómo le puedo hacer para incrementar los niveles de rentabilidad financiera y a la vez que incremento los niveles de satisfacción laboral de mis empleados y disminuyo los costos de transacción de mis proveedores, por ejemplo, a partir de las negociaciones que se tienen, los contratos, todo eso? Eso te pone un reto. Y ese reto está dado a partir de la fricción de estos fenómenos. Lo más sencillo es, pues nada más dedícate a lo financiero y se acabó el conflicto, ¿no? Pero es al contrario. La responsabilidad social trabaja con conflictos, no con aspiraciones nada más ni utopías, ¿no? Sería en este caso encontrar respuestas debidas para todo un entorno. Exacto. O sea, tanto al interior como al exterior, donde la parte de los trabajadores, que es la que nos interesaría dentro de ese programa, tiene un punto relevante, porque yo creo que hablar de una empresa socialmente responsable no está desvinculada, por ejemplo, que un trabajador no lo veas como desafortunadamente se ve, un generador de dinero, Claro. dinero, sino compatibilizar de alguna manera su vida social, su vida personal. Y yo lo veo, o sea, desde el punto de vista del trabajador. A mí, esa empresa me respalda. Uh-huh. Esa empresa es consciente y estoy muy orgulloso de pertenecer a ella. Claro. Yo creo que esta parte de responsabilidad social, viéndolo desde estos puntos de vista, nos refleja otra vez la parte del estar orgulloso de donde trabajabas. Claro. Y en estos momentos en que se está discutiendo el outsourcing, la subcontratación, vemos que en el caso de los bancos, por ejemplo en México, durante muchos años, principalmente el siglo pasado, el hecho de entrar a trabajar a un banco prácticamente era generar una carrera. Sí. Y veías a la gente claro, con la camiseta. Yo soy vamos a hablar de marcas que ya no existen. Yo soy de Serfín, ¿no? De Vital. De Vital. O sea, yo estoy orgulloso de ser empleado bancario. Cierto. Cosa que desafortunadamente los esquemas de tercerización de contratación los quitaron. Ahora ya realmente ya no trabajo, ¿no? Claro. Para el banco, si no trabajo para un outsourcing, ¿qué le trabaja al banco? Creo que estamos retomando de alguna manera el buen camino para lograr esto, porque lo que comentas es esa reputación de empresa, esa permanencia que se podría lograr de alguna manera. Y fíjate que también tiene mucho que ver con lo que entendemos por empresa. Nuestras generaciones, la generación de nuestros padres, tenía una idea de la empresa y del empresario, ¿no? El empresario que se genera, se esfuerza, trabaja, hace dinero y su responsabilidad, como decía Friedman, se acababa cuando generabas empleos. Pero ahora el asunto está puesto en qué entendemos hoy por empresa. O sea, ¿qué es eso? ¿Es una unidad económica nada más? Y tendríamos que hablarlo aquí ya, pero eso yo no me meto en esos terrenos porque tú eres especialista y no le voy a vender chiles a otra marca. Okay. Pero también tendríamos que replantear desde el derecho o preguntarnos más bien qué vamos a entender como sociedad por empresas. Lo que yo pensaba cuando era joven de que era una empresa, hoy lo veo y lo verás también tú con tus alumnos, ellos piensan otra cosa de la empresa. Ellos le fincan otro tipo de responsabilidades automáticamente en su mente y responsabilidades sociales. Es responsable de esto. Y si tú no lo haces, no te compro. Y de repente podemos decir, pero lo que pasa es que se está generando una moda de esto. Y mira, si es moda, empezó desde el 2002 con el Pacto Global y ya lleva muchos años para ser moda, ¿no? Claro. Llegó para quedarse. Uh-huh. El imaginario que teníamos nosotros en nuestra generación de empresa ha cambiado con el imaginario. El mercado es el que demanda la nueva empresa. Claro. El nuevo tipo de consumo, la empresa está en el mercado y obedecerá las reglas del mercado. Bueno, pues las reglas del mercado están diciendo otra cosa, que tiene que haber una nueva forma de hacer negocios, porque la anterior, no sé si era mejor, si era peor, pero esta generación ya no lo quiere. Y las que vienen tampoco. Y qué bien que tocas ese punto y nos servirá de base para que en unos momentos más podamos tratarlo en nuestro segundo segmento, pero el mercado no normalmente vende a personas como tú y yo, que nos tocó una transición así.
El mercado tiene en este momento a las generaciones, llamémoslo nosotros X, los millennials, los centennials, ya es otra forma. Estamos viendo emprendimientos, estamos viendo dentro de esto que comentas del imaginario, los objetivos del desarrollo sustentable de aquí a 2030, por lo que hace la parte gubernamental, pero ya los empresarios se andan dando cuenta de esto y son nichos importantes. Bueno, está buena la plática, nos vemos en unos momentitos más para nuestro segundo segmento. No te vayas, doctor, no, se está poniendo bueno el tema. Mucho gusto. Muchísimas gracias, vamos al primer corte, gracias. Bueno, regresamos a nuestro programa y se puso buena la pausa porque, dice que hay que cacarear el huevo, ¿no? Pero IMEFI tiene acciones efectivamente que la convierten en empresa socialmente sustentable, responsable. Pero aquí viene una parte, o sea, no todo es bueno, doctor. No. Definitivamente al amparo de las certificaciones, porque lo veíamos sobre todo con los sistemas de calidad, ¿no? De repente te vendían que el ISO, que el Six Sigma, que empresa de clase mundial eventualmente, y muchos empresarios ven cualquier distintivo, quieren treparse, y creo que ahí hay problemas porque, como bien lo dices, el mercado manda. Y a mí me interesaría pensar en una empresa, por ejemplo, una microempresa, que se dedique, voy a pensar, a comercializar textiles y apoye, por ejemplo, en su riqueza cultural a nuestros pueblos originarios, y utilice los bordados y los comercialice hablando de comercio justo y pago justo. Y creo que podemos dándoles el reconocimiento correspondiente a los artesanos y a los... Claro. Pero de repente vemos abusos, doctor. Totalmente. Vemos abusos donde me engañan y yo pienso que estoy comprando algo que es socialmente responsable, apoyando, y resulta que me están engañando. Claro. Esa es la parte oscura de esto. Sí, y hay un lado oscuro en todos los fenómenos, y lo hay en la responsabilidad social. Decía Adela Cortina, esta filósofa que tú conoces muy bien, es maravillosa, yo creo que la filósofa más influyente de este momento, del momento actual, decía que uno de los graves problemas es que a veces confundían quienes hacían la responsabilidad social confundían la ética con la cosmética. Y decía, entonces, y esto en el terreno de la responsabilidad se le conoce como el greenwashing o el social washing. Basta con que yo te ponga un producto y le cambie el color y lo ponga ahora verde, y ya te digo que soy. Y no moví nada, nada más le cambié el color al producto, pero ya cuando lo ves verde te llama, ¿no? Y dices, bueno, pues por algo de ser verde. Otro es el social washing, y el social washing también se da a partir de, pues yo puedo ser una empresa súper contaminante que está afectando la salud de mis trabajadores, etcétera, pero me dedico a dar recursos a las organizaciones, insisto, y que está muy bien, y ojalá lo sigan haciendo, porque las organizaciones hacen mucho y requieren más, sobre todo ahora que no hay una buena relación con el gobierno federal, pero eso es disfrazar, y eso es ponerle, y eso es... Pero también decía de la Cortina, a la larga, pues el maquillaje se cae. Entonces, y poco a poco estás teniendo un consumidor que es cada vez más avesado en el tema y empieza a distinguir, ¿no? Y ahorita que ponías el caso de una empresa textil, el caso de la empresa textil es maravilloso porque hay muchos retos. Tú sabes, por ejemplo, lo que pasó en Dhaka en 2002, en 2012, en 2013, que los derrumbes en Bangladesh, que exhibieron no solamente las muertes, más de 160,000 muertos, pero no solo eso, sino exhibieron las condiciones de trabajo en las que estaban las manufactureras. Ese es un ángulo en la industria textil, los derechos humanos. Pero el otro ángulo es la cantidad de agua que se utiliza en la industria textil, por ejemplo, ¿no? Sí. Una empresa socialmente responsable se estaría preocupando, otra vez, perdón que insista con el ejemplo, no por andar plantando arbolitos, sino cómo reducir los consumos de agua a través de inversiones en tecnologías, a través de muchas otras cosas que te reduzcan ese impacto ambiental, y también el del depósito de los desperdicios, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que es importante. Y sí, esto se conoce en la responsabilidad, insisto, como el greenwashing o el social washing, y tenemos que estar muy, muy atentos. También uno se puede, no es el caso
caso del distintivo de ESR, lo aclaro, pero sí hay otros distintivos que tú puedes crearlos. Tú puedes crear una organización y que esa organización cree un distintivo y entonces ese distintivo, y cuando el objetivo se convierte en el distintivo y no en el cambio de los procesos, ya perdimos en responsabilidad social. El distintivo es eso, y ojo, por eso se llama distintivo y no certificado. Te distingue tus prácticas, pero en ningún momento eso está por arriba de lo que en la realidad la organización hace. Eso es distinguirla porque lo hace. Pero lo importante es cómo cambia sus procesos, cómo los procesos sí se tienen que pensar desde luego centrados en el cliente, pero también, y creo que eso la pandemia nos lo dejó claro, empezar a pensar en los procesos orientados hacia el trabajador. De repente eso no se ve, ¿no? Y bueno, y hay varias herramientas, ya tú sabes bien de varias normas, etcétera. Pero eso creo que empieza a reconfigurar. Y también, regresando un poco al tema de las generaciones y estas nuevas ideas de empresa, ahora tú ves todos los emprendimientos sociales. En nuestra época era clarísimo. Los sectores estaban súper diferenciados. Trabajo en el gobierno, trabajo en la empresa, o ya empezaban a emerger algunas, o trabajo en una organización de la sociedad civil. Y cada una era diferente. Para el gobierno, la organización de la sociedad civil en beneficio social y lo que quiera, sin ánimo de lucro, y en la empresa con ánimo de lucro para generar riqueza para todo esto. Ahora estas barreras se están ya difuminando un poco. Ahora tienes un nuevo modelo de empresario que dice, yo quiero hacer el bien y ganar dinero. Decía John Elkington, cuando él escribía sus textos sobre la triple línea de fondo, que es lo social, lo ambiental y lo económico, decía, va a llegar un momento en que la sociedad va a pagarle a aquellos que hacen el bien. Y hoy lo estamos empezando a ver. Claro. Nuevos empresarios que se preocupan, que quieren resolver una demanda social y al mismo tiempo ganar dinero. Y finalmente nos damos cuenta que no están peleados. No está peleado lo económico con lo social. Pueden dialogar. Y esos son los nuevos negocios que ahora vemos. Definitivamente. Y eso precisamente es lo que buscamos de alguna manera, porque muchas empresas no saben que están haciendo las cosas bien. Claro. Y creo que nos falta difundirlo. O sea, durante mucho tiempo supimos de las peores formas de trabajo infantil, de explotación infantil de algunos países de Asia, que inclusive muchas empresas mudaron sus plantas a lugares donde teníamos explotación laboral. Y se dieron cuenta de repente que esa parte erosionaba la credibilidad e integridad de la empresa. Y eventualmente regresar a lugares donde tenían precisamente cumplimientos, entre otras cosas laborales, pero con la finalidad de distinguirse. Y es donde de alguna manera ya sabemos cuál es el camino. El caso es difundirlo, y creo que es ahí donde nos falta mucho, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí, cómo lo difundimos es básico, porque el mercado premia eso. Y sí, hay que tener estrategias de comunicación ética, no estética, pero hay que tener ese tipo de estrategias. Y entre estas posibilidades de visibilidad de la responsabilidad social se encuentran los distintivos. Pero está el distintivo que lleva muchísimos años trabajando y que justo ahora está cambiando la metodología de, por ejemplo, el de empresa socialmente responsable de CEMEFI, que ya fue pionero en México y que ahora, justo en esta vanguardia que tiene, está reformulando su metodología y que ese es uno de los más posicionados, digamos. Pero está Pacto Mundial. Está el GRI, el Global Reporting Initiative. Es decir, hay alrededor de 5 o 6 posibilidades de sumarse que tienen un sello y que te permiten presumirlo, y que, bueno, está la ISO 26000, que te permiten visibilizar tus acciones en responsabilidad social, y para eso son, ¿no? Y ya son herramientas probadas. Está también otro en el Estado de México, se llama CRECE, que hace énfasis justo en los derechos humanos. En fin, hay varias herramientas. El problema ya no es justo
¿Cómo hacer la responsabilidad social? Eso ya está, ya hay mucho avance. La ciencia ha dado mucho avance y las consultorías también. Hay varios sistemas que te permiten hacerlo, etcétera. Hay muchas universidades, bueno, no muchas, pero sí hay universidades ya dedicadas a estos temas. La Anáhuac, que es una con su maestría, con el doctorado, con la licenciatura que tiene, donde a los alumnos se les enseña esto. Imagínate cómo ha permeado la responsabilidad social, que hoy hay alumnos estudiando en universidades temas de responsabilidad social como licenciatura. Ya, claro. Digo, maestrías y eso, van como una especialización, pero hay licenciaturas en eso y están teniendo mucha demanda. Algo está pasando que el mundo está volteando hacia otras explicaciones y otras formas de abordar la realidad. Bueno, sería, con lo que nos acabas de comentar, doctor, una locura no enfocarnos a lo que es en pensar hacer mi empresa responsable socialmente. Pero suena muy complicado. ¿Qué consejo le quisieras dar a cualquiera de las personas que nos están viendo en estos momentos, que le hayamos despertado tal vez esa intención de decir, bueno, yo ya hago bien las cosas, quiero que se me reconozca, quiero difundirlo? ¿Qué consejo le podrías dar para que empiece? Yo sé que tiene que hacer con un especialista. Claro. Pero ¿cómo le podría hacer? Mira, yo creo que lo primero es lo que tú acabas de decir. Yo sugeriría que el empresario se siente un momento solo y se pregunte qué tan ética es su empresa. Más allá de consultores ahorita. Pregúntese, uno tiene su idea de ética y en función de ello la moral. Y seguramente todos lo sabemos, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo mal. Segundo, en eso que observas dentro de tu empresa, observando tu cadena de suministro, tu cadena de valor, ve cada uno de esos grupos y pregúntate qué puedes hacer mejor sin que implique ahorita un costo financiero. ¿Cómo lo puedes cambiar? Inténtalo por ahí. Segundo, si ya estás convencido de que tu empresa es lo suficientemente ética, entonces sí acércate a un especialista, conoce los distintos sistemas de gestión para que profesionalices la responsabilidad social dentro de tu organización. Pero primero, búscalo tú y ve qué dicen las guías y ve qué dicen. Y también se puede hacer de forma muy intuitiva. Y posteriormente, acércate con un especialista que te ayude a capitalizar eso para el mercado, ¿no? Y que eso se traduzca en mayores ingresos o mayor fidelidad de la marca. Ya hay varios estudios en responsabilidad social, por ejemplo, de algunas tesis doctorales, que se han preguntado eso: ¿ser socialmente responsable es rentable o no? Hemos tenido muchas evidencias de que sí lo es, no solamente en los otros terrenos de rentabilidad de los que te hablaba, sino también en el terreno financiero, por fidelidad de marca, por incremento en ventas. Eso de alguna manera ya se ha demostrado. Y también se ha demostrado que hay casos en el que no, porque, por ejemplo, de repente hubo ahí una tesis bien interesante y lo que encontró es que no necesariamente impactaba de manera tan directa en el incremento en las acciones, en el precio de la acción. De repente sí en los estudios, pero no inmediatamente en el mercado con un incremento en el precio de la acción. Pero a la larga sí podría haber mayores rendimientos. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente yo creo que sí es rentable la responsabilidad social y en distintos ángulos. Y también creo que habría que verlo desde dos ángulos. Una, sí, porque es rentable y al empresario le va a convenir, pero dos, porque no tienes de otra, el mercado te lo está pidiendo. Claro. Ok, entonces nos queda claro. El caso es querer hacer las cosas mejor. Se puede, desde una autoevaluación. Claro. Y obviamente, como todo, acercándonos con la gente que sabe. Desde luego. Entre ellos podría ser tú, doctor. Encantado, por supuesto. Yo sé que van a surgir, ya estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa, van a surgir algunas preguntas. En unos momentos más nos van a compartir tu correo para que, encantado, por supuesto, si hubiese alguna duda, hablemos de esto. Te felicito. La verdad, para mí quedó perfectamente claro el concepto. Puedes lograr más haciendo el bien. Y con eso me quedo, la verdad, muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, ha sido un placer platicar en esta charla tan rica contigo y con este rico café. Muchas gracias por la invitación. Pues tuvimos una gran presencia el día de hoy con el doctor Humberto Muñoz Grande. Y no se olviden, en Mundo Laboral MX tratamos de manera integral todos los temas.
Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.